¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Político, programa que hacemos con la producción de Mega Media y a través de su señal local. Tenemos un Facebook también, Panorama Político CBA. Allí cargamos semana a semana este programa. Seguimos analizando el resultado de las PASO, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que en principio en su creación tenían la intención de que fuera una gran interna de los partidos políticos. Termina siendo una gran encuesta, en este caso por el resultado pareciera ya ser una primera vuelta cantada. Lo cierto es que ha dejado mucha tela para cortar. Sorpresivo o no el resultado a nivel nacional, sorpresivo o no el resultado en provincia de Buenos Aires, sorpresivo o no lo que ocurrió en Córdoba. Bueno, lo cierto es que todos opinan. Los medios jugaron su rol este año para estas elecciones, principalmente aquellos que se declaran enemigos del kirchnerismo, teniendo en cuenta que la fórmula ganadora lleva como candidato a presidente a Alberto Fernández y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a empezar a escuchar a algunos periodistas que opinaban el día después, por ejemplo, el caso de Jorge Lanata. Jorge, ¿cómo estás? Sí. ¿Sorprendido con los resultados? Yo creo que todos se quedaron sorprendidos, ¿no? Fernández también, no esperaban ganar por tanto, sí. ¿Se terminó? ¿Es irreversible? ¿Da la sensación que se puede terminar en primera vuelta? ¿Cómo lo ves? Mira, si Fernández mantiene el 47, gana en primera vuelta. Y no creo que se pueda revertir realmente. ¿Y esta transición de aquí al 10 de diciembre? Habrá que escucharlo a Macri hoy a la tarde. Pero va a estar complicada con el tema de los mercados, el dólar y demás, va a ser un momento complicado. ¿La provincia también te sorprendió tanta diferencia en contra de Vidal a favor de Kicillof? Sí, 17%, mucha diferencia. Ahí yo creo que también los dos se sorprendieron, Kicillof mismo también se sorprendió y Vidal sí también, claro. ¿Por qué esta paliza que recibe el gobierno? ¿Por dónde lo ven más allá de la cuestión económica, que lógicamente eso fue algo importante? Mira, evidentemente había un voto vergonzante que todo el mundo pensaba que venía para el lado de Macri y en verdad no. Era un voto vergonzante acá. Esto en principio. Y después, a ver, las encuestadoras tienen que devolver la guita, todas. Y después también creo que se muestra que lo que el gobierno llama el círculo rojo, digamos, la prensa, los políticos, etcétera, todavía estamos demasiado lejos de la gente para sentir o para entender lo que pasa, es evidente. Ha sido muy crítico del gobierno kirchnerista. Cristina con esto vuelve al poder, más allá de su cargo de vicepresidente. ¿Podrá cambiar algo? ¿O será lo que fue esos 8 años como presidente? Mira, yo no creo que la gente a los, ¿qué tiene? 60 y pico, Cristina. No creo que la gente a los 60 y pico cambie, realmente. ¿Alberto podrá que eso por lo menos se... Bueno, ahí va a haber un conflicto que está en ciernes y que tiene que ver con una pelea de poder entre los dos. Eso en algún momento va a suceder. Pero bueno, eso sucederá cuando Alberto sea presidente, ¿no? ¿Vos sos de lo que piensan que Alberto tiene la personalidad y el carácter como para plantarse o aquello que dicen, bueno, va a ser manejado por Cristina? Yo creo que va a ser manejado por Cristina en un comienzo, pero a medida que se asiente en el poder, va a tratar de tener políticas propias. Devolver el dinero, dice Jorge Lanata, de las encuestadoras que cobraron este servicio. En realidad lo que hacen las encuestadoras es preguntar. De allí a lo que contesta la gente no es parte de las encuestadoras. Deberían devolver el dinero que reciben algunos medios de comunicación para hacer lobby a favor del gobierno. Está claro que algunos periodistas, como Jorge Lanata, por ejemplo, hacían lobby para la candidatura de Macri. Está en un canal donde una conductora de un programa de almuerzos y cenas se manifestó de votar a Macri. Bueno, esos canales también deberían devolver la plata de pauta publicitaria oficial, que es la que pagamos todos para esos canales, para esos periodistas. Otro de los que opinó
También no muy simpatizante con el kirchnerismo fue el periodista Eduardo Feynman. A ver, Eduardo, cuando ayer veías la diferencia del 47-32, ¿cuál fue tu primera expresión? Paliza. Indudablemente el gobierno lo que tiene que escuchar es el viento, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir la gente en las urnas? Indudablemente el voto heladera, el voto del metro cuadrado de la gente. El voto supermercado superó al voto cemento, al voto obra pública, ¿no? Indudablemente, al voto corrupción, qué sé yo, me da toda la sensación. Me parece que hubo un voto castigo muy grande y eso es lo que el gobierno tiene que escuchar, básicamente. ¿Y está a tiempo de escucharlo? ¿Ves posibilidades de revertir esto? De revertir es muy difícil, me parece pero muy difícil. Yo diría casi imposible. Lo que tendría que hacer el gobierno es pensar seriamente, porque tienen la obligación, porque en el medio estamos todos los argentinos, ¿no? La obligación de ver cómo hace para manejar la transición, estos 70 y pico de días antes de las generales y los 120 días que faltan antes de la entrega del poder, ¿no? No es una cosa sencilla. ¿Hubo soberbia, tal vez en el gobierno, altanería, a partir de la lectura que se hizo? Mucha. Yo creo que algunos se van a tener que meter la Big Data en el traste, ¿no? Creyeron que este país se puede gobernar con Facebook, con Twitter, con Google, no sé, con Snapchat, con Instagram, con la Big Data. Y la verdad, este país no se gobierna de esa manera. Hubo una soberbia por parte de algunos funcionarios del gobierno. El marcospeñismo creo que hizo estallar y chocar al gobierno de Macri. ¿Es Marco Peña, entonces, según tu lectura, el padre de esta derrota? Sin duda. Es Marcos Peña y es Macri. Porque Marcos Peña es Macri y Macri es Marcos Peña, ¿no? Ni siquiera los encuestadores del propio Alberto Fernández calculaban esta tremenda diferencia de 15 puntos. No la vio nadie. Los encuestadores, la verdad, sinceramente, en el país deberían retirarse, qué sé yo, ¿no? Retirarse. Yo creo que, a ver, yo a Alberto lo conozco hace muchísimos años. Yo creo que Alberto no es ningún títere, ni lo va a ser. Yo lo veo a Alberto más parecido a Néstor Kirchner que a Cristina. Así que, no sé. Igualmente, a ver, en la elección de ayer no se eligió todavía presidente. Se eligieron los candidatos. La elección que vale por los porotos, el partido que vale por el campeonato, es en octubre. Y para ello faltan 70 y pico de días. ¿Le será difícil igual al gobierno? A ver, el dólar estalla, los mercados empiezan a hablar. ¿Le será difícil lidiar con todo esto en esta situación casi irreversible? Por lo menos es lo que uno vislumbra, cree. Sí, electoralmente me parece que es irreversible. Y va a ser, insisto, una transición muy complicada, muy complicada. ¿Qué te genera, Cristina, de vuelta en el poder a vos personalmente? Algo de miedo. Cristina, yo le tengo mucha desconfianza a Cristina, no a Alberto. No a Alberto. A Cristina sí, qué sé yo, no sé, es una sensación, ¿no? Cristina ya estuvo en el poder, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. ¿Quién es Cristina? Pregunta Feynman también. Justamente él que hace un par de años, cuando en la elección de 2017 había manifestado muy claramente que era el fin del kirchnerismo, que junto con Jorge Lanata mandaban a Cristina Fernández de Kirchner a cuidar a sus nietos, a dedicarse a su familia. Otro de los grandes derrotados, periodista en estas elecciones también podemos decir. Vamos a escuchar ahora a Roberto Navarro, periodista que desapareció de los medios de comunicación, vaya a saber uno por qué, únicamente uno tiene la posibilidad de encontrarlo en las redes sociales. Roberto Navarro, ex periodista de C5N, se manifestaba de esta manera luego de las PASO. El discurso que acaba de dictar Mauricio Macri nuevamente responde a los mismos intereses. Quiere decir todo lo contrario a lo que están interpretando en este momento, por ejemplo, TN y otros
canales amigos. ¿Por qué quiere decir lo contrario? Porque lo que tenía que hacer Mauricio Macri hoy era decir, miren, tenemos un problema de corrida del dólar y tenemos un problema de suba del riesgo país porque piensan que no podemos pagar la deuda. Pero la verdad es que nosotros tenemos dólares, porque hemos tenido la mayor cosecha de la historia, 140 millones de toneladas, con un aumento de casi el 50% con respecto al año pasado, que habíamos tenido sequía, y sin embargo, en este momento, la liquidación de divisas es menor que la del año pasado. Es decir, el campo está pisando los dólares para no entregárselos a la sociedad. Debería haber anunciado una suba de las retenciones. Las retenciones es una palabra ideológica. En realidad, es un arancel que divide los tipos de cambio. Tenés un tipo de cambio para toda la economía y otro distinto para el sector que tiene ventajas comparativas, que sabés que se las dio la naturaleza, odioso, como vos quieras creerlo, pero el registro de lluvia, las pasturas, la tierra, la humedad de la pampa húmeda, no la inventaron los dueños de los campos. El enorme rendimiento que está teniendo tiene que ver con su inversión, pero tiene que ver mucho con lo que es la tierra argentina. La propiedad privada no es absoluta, es relativa. No pueden vender los alimentos a cualquier precio. Producimos alimento para 580 millones de personas y somos 44. Deberíamos comprar los alimentos para los 44 a un precio relacionado con nuestros saberes. Entonces las retenciones harían que el dólar para los alimentos de los argentinos estuviera alineado a nuestros ingresos, pero no lo hicieron. Y hubiera servido para otra cosa, porque si subieran las retenciones y dirían, lo vamos a hacer a partir del 1 de septiembre, los productores se apurarían a liquidar la cosecha en los próximos 15 días, y entonces tendríamos un ingreso de dólares que haría bajar el precio, y entonces ya no subiría el pan, la leche ni la carne. Y además tendríamos los dólares necesarios para asegurarle a los acreedores que vamos a pagar la deuda, y entonces dejaría de caer el precio de los bonos. Estos anuncios de 2.000 pesos para acá, de 1.000 pesos para allá, son una dádiva. Son una dádiva. Me decían anoche que Molinos Río de la Plata, Arcor, Aceitera General de ESA, aumentaron sus precios un 30%. Prácticamente lo que subió el dólar, porque toda la economía está dolarizada. Y a vos te van a tirar 2 lucas. Lo del impuesto a las ganancias es una burla para los trabajadores. Grandes masas de trabajadores votaron a este gobierno porque les prometieron que no iban a pagar impuesto a las ganancias. En este momento, el doble de los trabajadores de los que pagaban en 2015 pagan ganancias. Estoy leyendo mientras hablo que el riesgo país está en 1877 puntos. Estamos segundos después de Venezuela, pero ojo que Venezuela está ahí nomás, está en 1990. Es decir, mirá lo que es la vida, ¿no? Asustaron a los argentinos diciéndole que el kirchnerismo era Venezuela, cuando Venezuela es otra cosa, porque Venezuela marchaba hacia la socialización de los bienes de producción. Estatizó 1.300 empresas, el kirchnerismo no tenía nada que ver con eso. Pero los resultados del macrismo son similares a los de Venezuela, porque tenemos el mismo riesgo país, porque acá los argentinos no pueden comer, no pueden comprar medicamentos, porque hay escasez, porque los mayoristas y los supermercados están escondiendo los productos y no los ponen a la venta porque no tienen precio. Los anuncios de Macri son una burla para los trabajadores, pero además son la confirmación de que estos tipos son gerentes, de que estos tipos responden a intereses a los que nunca se les pueden dar vuelta. No le pueden decir a los grandes productores agropecuarios, a las cerealeras, te voy a subir las retenciones. Le tienen más miedo a ellos que al pueblo. Y además son parte de ellos. Porque la madre de Mauricio Macri tiene 27.000 hectáreas en la pampa húmeda. Porque Macri tiene 10.000 en Salta. Porque Marcos Peña tiene 10.000 en Salta. Ellos son los que se llenaron de guita. Y ellos son los que generaron esta corrida. Bueno, de todo y para todos, qué curioso es escuchar a algunos después de lo que ha ocurrido con las elecciones, estas primarias que, bueno, han dejado tanta tela para cortar. Y en Córdoba también, la verdad que en realidad se esperaba que ganara Macri, era claro que iba a ganar Macri en el tramo a presidente. Lo que no se esperaba es que en el tramo a diputados nacionales por Córdoba hiciera una
pobre elección en el sentido de que se creía que iba a estar mucho más cerca de los números de Macri. Bueno, el legislador Carlos Gutiérrez, actual legislador de Unión por Córdoba, ahora por Córdoba, y primer candidato a diputado nacional por la boleta corta, por el escharetismo, lo explicamos así para que usted lo ubique, para que usted lo entienda. El legislador Carlos Gutiérrez, primer candidato a diputado nacional por Córdoba. Luego de las elecciones PASO también se refirió e intentó instalar un discurso conciliador de cara al futuro. Necesitamos, decía entre otras cosas, un presidente que termine con la grieta. Pero siempre fui optimista, confiando, Julián, en dos cosas que yo las manifesté siempre. Primero, en los cordobeses. Cordobeses siempre han demostrado que saben votar lo que más les conviene en cada caso. En nuestro caso, acotados a un tramo que no llevaba, como todos saben, el tramo presidencial, por lo tanto, había un cálculo, digamos, diría yo, prudente. Y la otra es la militancia que hacemos por Córdoba, que el peronismo de Córdoba tiene, la cantidad de intendentes, jefes comunales, los concejales. Muy contentos realmente, Julián, por el resultado, por el apoyo que hemos obtenido. Nosotros hemos obtenido con creces el objetivo que nos habíamos propuesto. Creo que en estas horas que vive el país, incluso post-PASO, debemos ser muy prudentes, más que nunca, pero nuestra estrategia no va a cambiar. O sea, nosotros vamos a seguir insistiendo que incluso ahora más que nunca Córdoba necesita cuidar sus intereses, sus recursos, no aislarse de la realidad nacional. Nosotros nunca hemos querido una provincia aislada, ni muchísimo menos, pero sí queremos abordar en lo que de nosotros dependa, como un distrito provincial, los problemas graves que tiene nuestra patria, desde la perspectiva siempre de priorizar los intereses de Córdoba. Yo quiero recuperar algo que pareciera que en soledad, medio como predicando en el desierto, nosotros dijimos a lo largo de toda la campaña de las PASO. Nosotros siempre hablamos de la necesidad de cuán importante hubiese sido abordar un acuerdo nacional que sentara las bases para garantizar el conjunto de temas que son centrales en el abordaje que después va a haber en ninguna democracia del mundo, en la historia, donde ante un atolladero, ante una crisis muchas veces terminal que han sufrido esas democracias, nadie cuando ha buscado acuerdos piensa que el otro tiene que deponer sus convicciones, sus decisiones, sus modelos. Se trata de precisamente ceder en torno a los problemas centrales con los cuales una nación tiene que salir adelante. Bueno, eso no se obvió. También dijimos claramente que la grieta no ayudaba a resolver los problemas de Argentina, que Argentina tiene que reconstruir un concepto de unidad nacional que se ha ido resquebrajando. La unidad nacional es muchísimo más importante que un concepto de unidad partidaria, por importante que sea Entonces, ambas son una construcción, pero es mucho más importante el concepto de unidad nacional, porque eso es lo que le da sustento al sentido del rumbo estratégico e histórico de una nación. Bueno, tampoco se habló de esto. Su mejor opción, obra social del personal de Luz y Fuerza de Córdoba. Si la naturaleza está en problemas, nosotros, naturalmente, deberíamos estar de su lado. Cuidemos el planeta. Es un mensaje del Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes de Miramar. Estudiar una carrera te cambia la vida, te abre la cabeza y comprendes mejor el mundo. Universidad Siglo XXI. Hacemos que la educación evolucione. www.21.edu.ar. Universidad Empresaria de Siglo XXI. Email cau.balnearia.us21@hotmail.com. Gestión Vicente Costamaña. Cerca de todos.
¿Querés disfrutar de las mejores vacaciones? Tranquilidad. Paisaje. Aves. Visite Camping Bahía de Cerusa. Un lugar distinto en la naturaleza. Compromiso, trayectoria, calidad, satisfacción de nuestros clientes son los valores que nos definen desde hace más de 100 años. Somos Estilo Julio Isuani. Hoy ofrecemos nuestro servicio premium de equipamiento para departamentos, ya sea una unidad o una torre completa. Tenemos la experiencia y la capacidad para hacerlo, porque sabemos de las necesidades del mundo actual y conocemos sobre los gustos de cada cliente. Podemos ofrecer una solución integral. La calidad, la variedad, el precio, la atención y el servicio postventa siguen siendo los factores determinantes, por lo cual nuestros clientes nos siguen eligiendo. Somos Estilo Julio Isuani. Todo en un solo lugar. En Mutual Esportivo Belgrano, con tu cuota social al día, participás y ganás. Sorteamos 550.000 pesos en efectivo. De abril a octubre se adjudican 34.000 pesos en efectivo por mes. En noviembre se adjudican 72.000 pesos en efectivo. Y en diciembre, la adjudicación especial de Navidad es de 240.000 pesos en efectivo. Con esta promo, todas nuestras filiales tienen premio. Asociate a nuestra entidad y gana con cuota al día. Más beneficios 2019. Continuamos en Panorama Político. Ahora vamos a escuchar al gobernador Schiaretti. Estuvo en Carlos Paz inaugurando un puente peatonal sobre el río San Antonio o el lago San Roque. Y allí los periodistas le preguntaron no sobre las PASO en sí, sino ya sobre la crisis cambiaria, inflacionaria, crisis económica que se produjo el día después de las elecciones. Schiaretti decía lo siguiente. Gobernador, ¿cómo está viendo la situación de crisis económica que se está viviendo en el país? Con preocupación, como todos los argentinos, y haciendo votos para que se pueda superar esta situación de zozobra, ¿no? Porque siempre que hay agravamiento de la crisis económica redunda en un peor nivel de vida del pueblo, que el pueblo viene soportando una gran crisis económica desde ese tiempo. ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó ayer? Yo no debo hacer lectura, yo hago votos para que rápidamente se pueda superar este pico de crisis y que no pegue tanto en el ya golpeado bolsillo de los argentinos y los cordobeses. Mi responsabilidad como gobernador de Córdoba es cuidar de que la crisis golpee lo menos posible a Córdoba, y esto es lo que nosotros hacemos permanentemente. Bueno, preocupadísimo el gobernador de Córdoba, como todos los gobernadores,
por estas horas, porque las medidas que quiere impulsar el gobierno anticrisis para paliar un poco la difícil situación que vamos a atravesar todos, afecta y gravemente a las provincias, principalmente con la quita del IVA. Dicen va a llegar mucho menos dinero a las provincias por parte o a través de la coparticipación. Bueno, les decíamos, Echaretti estaba en Villa Carlos Paz, allí inauguró un puente junto al intendente Avilés, un puente peatonal, una nueva obra muy bella para la Villa Serrana. Este puente va a ser otro ícono de Carlos Paz. Carlos Paz es la perla de nuestra sierra, por eso hay que cuidarla, hay que embellecerla. Y además de ser otro ícono de Carlos Paz, este puente cumple la función de darle más comodidad a los habitantes de Carlos Paz y a todos los turistas que nos visiten. Esto es algo que lo habíamos soñado con el exintendente Avilés, y que seguramente que acá Daniel lo va a completar y lo va a embellecer más todavía. Va a quedar sensacional. Yo espero que antes que empiece la temporada podamos tenerlo terminado el puente y por lo tanto ya pueda estar a disposición de los habitantes de Carlos Paz, de todo Punilla y de todos los cordobeses y los turistas que vienen. Seguimos cuidando a la gente de Carlos Paz con la red de cloacas, sino que ya hemos presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el que financia obras a larguísimo plazo, las cloacas para todo el primer anillo, porque si no contaminamos el lago. Este crédito del Banco Interamericano de Desarrollo nosotros planteamos que venga la cloaca máxima desde Cuesta Blanca hasta acá, para agarrar toda la parte sur del departamento Punilla, porque el saneamiento del lago San Roque, que sin duda es el que abastece de agua a la mitad de la población de Córdoba, por lo menos abastece a la mitad de la población de Córdoba, necesita avanzar en el saneamiento del mismo. Agosto, el mes de los vientos, dicen, y esto pone en riesgo o en alto riesgo todo lo que tiene que ver con los incendios forestales, principalmente en las sierras cordobesas, donde hay siempre mucho, turismo, mucha gente dando vuelta, acampando, por allá haciendo un asadito, y esto con el clima típico de agosto, con vientos, con clima seco, ha potenciado el riesgo de incendios y bueno, desde la provincia de Córdoba hacen algunas recomendaciones. Durante esta semana hemos tenido condiciones en cuanto a alerta de incendios forestales muy alta. Estamos en una situación de un clima demasiado alto para la temporada del año. Esto ha hecho que la humedad bajara mucho, el viento norte también acompañó y bajó la humedad, viento norte con ráfagas de hasta 30 kilómetros. Esto hacía en el condimento especial para los incendios forestales. Seguramente va a haber mucha afluencia de vecinos y de amigos hacia la zona de las sierras, por eso nosotros recomendamos principalmente recordar siempre que en Córdoba está prohibido hacer fuego, que cualquier persona que inicie un incendio va a ser penado por el Código Penal y por el Código de Convivencia, pero por supuesto que nosotros no queremos apelar a la ley ni al Código de Convivencia, queremos apelar a la conciencia ciudadana. Sabemos que si no hay fuego no vamos a tener incendios, por lo tanto no se puede hacer fuego en la provincia de Córdoba. En el 95% de los incendios forestales en la provincia se originan por el hombre, ya sea por negligencia o por intención. Nosotros sabemos que muchas de esas ocasiones son por negligencia, quema de basura, quema de poda, inicio de asados, inicio de fuegos que en forma imprudente han originado incendios donde se han quemado más de 500 hectáreas de bosque nativo, bosque implantado, que es lo que a nosotros realmente nos duele. El daño ambiental que se produce es muy alto. Por eso apelo mucho a la conciencia ciudadana. Si ustedes ven el inicio de un fuego, si ven a alguien que está cometiendo un fuego, no duden en llamar al 101, al 100 de bomberos o al 0800 del fuego. Final amigos, para esta edición de Panorama Político, recuerde, como les decimos siempre, que tenemos un Facebook, Panorama Político CBA, allí cargamos semana a semana este programa. Gracias una vez más por su compañía, nuestro reencuentro con ustedes será en 7 días.